Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Y a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende en nuestra querida radio USACH 94.5 FM y también los sábados y los lunes por la señal de Santiago TV. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con la periodista y realizadora audiovisual Pilar Higuera acerca de Voces de Infancias Australes, proyecto que recoge los relatos, opiniones y visiones de niñas y niños de la región de Magallanes. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes, súper bien. Contémosle a los auditores que viene llegando de Magallanes. Así, para esta entrevista. Para esta entrevista en La Hora del Museo. Esta misma mañana, sí. Oye, bueno, tengo que hacer la declaración de intenciones. Yo escuché los podcasts y quedé fascinado, me encantó el proyecto, así que estoy lleno de preguntas, te lo dije fuera de micrófono y lo quiero reiterar. Así que desde ya toda la gente que siga La Hora del Museo, busquen el proyecto, es vocesaustrales.cl el sitio web. Tenemos una página web, sí, que es vocesdeinfancias.cl y en Instagram estamos como Infancias Australes. Ya. Para que... El nombre es un poco largo, entonces lo decidimos acortar en las dos versiones. Infancias Australes. Bueno, partamos por el principio. Cuéntanos cómo nació este proyecto y de dónde viene la idea de registrar las voces de niños y niñas. Bueno, el colectivo que se armó para este proyecto es súper multidisciplinar. Además de mí, estamos Amanda, Cristóbal, que son actriz y sonidista respectivamente. También Pablo Cifuentes, que él es docente. Y en este diálogo como multidisciplinar surgió la idea de... Bueno, el objetivo principal es habilitar un espacio que dé tribuna a las voces de las infancias, niños, niñas y jóvenes de la región, pero que a la larga permita de alguna manera que este espacio se transforme en un espacio de expresión de ellas y ellos mismos. Es decir, que se habilite como un medio de comunicación donde sus voces puedan estar dispuestas, que tenga múltiples formatos, pero que también tenga un sentido pedagógico, que fue parte de lo que estuvimos conversando, ¿no? En nuestro diálogo entre un profesor, una actriz, un periodista, un sonista, pensando en cómo también poder generar una plataforma donde esto se escuche y se convierta en un archivo, con una mirada patrimonial también de las voces y de sus relatos, de lo que implica vivir, venir, haber nacido en el territorio austral y cómo también esas voces están también en el presente hoy en este territorio a propósito de un contexto social. Oye, desde un comienzo fue la idea de grabar solo las voces o en algún momento pensaron hacer un documental, por ejemplo. Porque yo he visto, cuando estaba escuchando los podcasts, pensaba todo el rato en la imagen, ¿no? Como que no es que me faltara, porque claramente el podcast o el audio tiene esta cosa, como ustedes lo hicieron diseño sonoro y todo, te transporta, ¿no? Uno ve cosas sin verlas, digamos. Pero me gustaría saber eso, si en algún momento se plantea, porque tú vienes del audiovisual igual. Claro. Bueno, lo cierto es que hay una serie de implicancias dentro de lo que es grabar y mostrar a infancias en medios audiovisuales. Entonces pensamos en primera instancia en el podcast también como una puerta de entrada bueno, entendiendo que no hay un universo de medios donde las infancias sean protagonistas. Claro. Y que en los contextos audiovisuales se vuelve un poco más complejo. Desde que, bueno, en el podcast también, porque finalmente, están sus voces, pero somos nosotras quienes editamos y montamos todo esto, pero en medio audiovisual es mucho más desarraigado todavía, tendría que ser un proyecto súper colaborativo para que fuese representativo de ellas y ellos, entonces pensamos en la voz como esta idea de collage sonoro que lo llamamos nosotras,
que nos permitiera intervenir lo menos posible este registro, estos relatos. Y también por lo que te comentaba al principio, es mucho más complicado trabajar con la imagen de niños y niñas, y pensamos partir por ahí. Sin embargo, también dentro del proyecto y entusiasmadas por la idea de registrar esta vivencia austral de niños y niñas, también grabamos mucho toda nuestra itinerancia a través de toda la región, y estamos pensando en algún... Hay un making of Sí, de hecho, si visitan nuestras redes sociales, tenemos arriba un tráiler que es audiovisual, que recoge parte de los relatos de toda la primera temporada y tiene imágenes, pero también tenemos serias intenciones de montar un trabajo audiovisual que complemente al final estos relatos, este collage sonoro, que como tú bien dices, a todos nos falta como un poco de imagen. El diseño sonoro busca generar esa atmósfera, pero hay algo en lo escénico que es enteramente necesario mostrar. Por ejemplo, yo cuando estaba escuchando los podcasts, pensé inmediatamente en este documental que es un clásico de la filmografía chilena, en 100 niños esperando un tren, ¿no? Sí. También hay uno que está disponible en YouTube, paso el dato, es sobre las vacaciones, por ejemplo. Y aparecen jóvenes y niños contando las vacaciones en los 80. Eso está en YouTube. Pero es bien interesante también lo que se logra, no solo con la voz y poner sonidos que quizás para nosotros acá en Santiago, en la ciudad, son ajenos, ¿no? De pronto, muchas aguas, piqueros salen por ahí, el viento, bocinas de barco, no sé, hay muchas cosas. Antes de meternos en el diseño sonoro, que te lo quiero preguntar, quiero preguntarte cómo fue el proceso de registro, porque por ahí tú dijiste, bueno, nos importaba mucho que de alguna forma, o yo lo entendía así, ¿no? Como que los niños no se sintieran grabados, me imagino, ¿no? Que estos registros surgieran de una manera natural. Así. Y eso con una cámara es muy difícil, porque no podía esconder una cámara a menos que sea un espía. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de grabación con estos niños, cómo lograron eso, ¿no? Para lograr estos testimonios tan frescos, tan naturales, tan cándidos también a veces. Sí, gracias. Bueno, como tú bien dices, existe esta dificultad y desde un momento iniciático del proceso estuvimos muy presentes, sobre todo de mi parte, no querer generar entrevistas a niños. No queríamos que fuesen una cuestión de preguntas y respuestas o donde las preguntas estuviesen demasiado presentes, sino más bien su fluidez natural, que es la parte que nosotros encontramos preciosa. Lo espontáneo. Así. Entonces, tiene muchas partes. Hay una construcción metodológica bien cuidada, viene de cerca lo que digo, pero bastante premeditada para llegar a estos espacios, estos relatos que son finalmente conversaciones. Lo que ellos nos comparten son como si no hubiese un micrófono ahí y ellos estuviesen hablando. Pero ustedes, por ejemplo, no es que llevaran a los niños a un estudio de grabación a grabar, no. No, nosotros estuvimos, hay diferentes modalidades en las que recogimos estos relatos. Lo principal fue para la primera temporada elaborar una metodología de intervención, que es más que nada un encuentro de nosotras con los niños y niñas en diferentes contextos donde ellos estuviesen reunidos. Es decir, nosotros fuimos a lugares donde había niños, llámese aulas, en escuelas, en actividades extraprogramáticas, espacios de encuentro para niños como talleres, en plazas. Y en estos espacios más contenidos, como en aula o en talleres, lo que hicimos fueron intervenciones donde nosotros íbamos, nos presentábamos estos equipos, todo lo que llevábamos para grabar, y nuestra intención de ir a conocerles a ellos y a ellas como las personas más expertas sobre la infancia austral. Es decir, conocer sus relatos, su historia, sus vivencias, desde una dinámica de juego principalmente, en la que elaboramos a partir de la metodología del mapeo colectivo mapas de sus territorios, a propósito de que viajamos a través de la región en diferentes localidades, que dicho sea de paso es muy diversa. Magallanes tiene costa, tiene isla, tiene interior, pampa. Entonces buscábamos que ellos mismos y ellas mismas pudiesen representar estos espacios de valor para su vida de infancia,
en estos mapas que elaboramos en el espacio, en el suelo, con cuerdas, con lápices, con post-it. Pilar, te voy a interrumpir. Tenemos que hacer nuestra primera pausa musical de esta hora del museo. Sin embargo, nos queda harto tiempo para seguir conociendo este proyecto maravilloso que les voy a recomendar ahora ya. Se llama Voces de Infancias Australes. Están disponibles los episodios en el Spotify, lo pueden buscar en el Spotify, y también en el sitio web que es vocesdeinfancias.cl. vocesdeinfancias.cl, para que lo busquen. Yo lo escuché y me encantó, de verdad. Si lo pueden escuchar, es adultos, niños, de verdad que está muy muy bueno este proyecto. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de www.diariousach.cl. Les cuento además que la Hora del Museo sale por la señal de Santiago TV los días sábados a las 13 horas y los lunes a las 22, y que todo este archivo audiovisual se va acumulando en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar ahí como La Hora del Museo o como Museo Histórico Nacional y van a poder acceder al archivo de entrevistas con video de La Hora del Museo. Y dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de un proyecto que me ha encantado, se los quiero recomendar. Se llama Voces de Infancias Australes. Este proyecto recoge los relatos, opiniones y visiones de niños y niñas en la región de Magallanes, y ustedes los pueden escuchar en podcast. Son archivos de audio de 20 minutos donde los niños hablan y cuentan cómo es su vida, cómo es su visión del mundo, cómo es su visión de vivir en la Patagonia. De verdad, a mí me ha encantado, así que se los recomiendo. Esta es una recomendación súper honesta. Y me acompaña una de las autoras de esta interesante iniciativa, la periodista y realizadora audiovisual Pilar Higuera. Pilar, en el bloque anterior te interrumpí cuando tú nos estabas contando acerca de estos mapas, ¿no? que armaban y que los niños comenzaban a seguir y para obtener los testimonios de una manera más espontánea. Así. Entonces quisiera que retomemos desde ahí, pues. Bueno, te contaba sobre cómo llegábamos a los relatos, o cuál fue como esta idea que se nos ocurrió un poco en el paso. ¿Pero para... ¿Era papelógrafos? ¿Cómo? Diferentes metodologías. Ocupamos el suelo muchas veces armándoles mapas con cuerdas, con post-it. Elaboramos como unas pequeñas pizarras donde ellos podían escribir y dar cuenta de estos lugares. Teníamos iconos para finalmente armar estos mapas de sus ciudades o de sus barrios donde tenían memorias que empezábamos a compartir en común. Los invitábamos a través de preguntas a dirigirse a diferentes partes de ese mapa, y desde ahí entonces emergían los relatos que aparecen en los podcasts. ¿Usaban micrófonos ambientales o micrófonos de estos como los que estamos usando acá? Principalmente caña. Micrófono de caña, para nosotros también estar un poco más fuera de todo este mapa que ellos y ellas habitaban durante el encuentro, durante la intervención, y también micrófono ambiental para recoger de repente conversaciones que surgían un poco como al margen de este espacio. ¿Cuánto tiempo más o menos lograron registrar en horas de conversación de niños? Casi 20 horas de grabación entre toda la región de Magallanes. Recorrimos 7 comunas de la región, además de un apoyo que tuvimos en Puerto Edén, que es una comuna muy alejada de la región, donde gracias a una alianza con Servicio País pudimos mandarles una Tascam, una grabadora de audio para que pudieran recoger también algunos relatos en sus actividades. Es muy interesante el efecto que provoca, insisto en esto, porque no es, para los que son más viejitos o son de mi edad, no es como el clan infantil, ¿no? Donde había un adulto que era Don Francisco, que le hacía preguntas a los niños y como que... No, esto es súper los niños conversando entre ellos. A mí me dio mucho esa sensación, ¿no? Como que es mágico igual tener acceso a esas conversaciones de niños. Pero quiero, para que quede claro, ¿había algún adulto ahí como dirigiendo la conversación o ustedes en el fondo dejaban a los niños solos y con las cañas lograban registrar? No, claro, estábamos nosotros 4, principalmente 2 personas registrando solamente, y a veces 1 o 2 de nosotras
dirigiendo de alguna manera esta intervención, invitándoles a ubicarse en diferentes lugares del mapa, invitándolos a conversar entre ellos también, y la verdad es que la mayoría de las veces estas conversaciones, como tú bien dices, fueron muy genuinas, muy espontáneas, porque al ir a diferentes lugares, contar diferentes historias, empezaban también ellos mismos a conversar, bueno, como lo hacen en cualquier contexto. Claro. Además se nota en el ritmo, porque por ejemplo a veces uno le pregunta a un niño cualquier cosa y como que se queda así primero callado y después de a poco empieza a responder hasta que ya toma confianza. Pero acá, bueno, obvio que hay un trabajo de edición, pero siempre todo se siente con un ritmo muy chispeante, ¿no? Como que los niños están muy en confianza, eso se transmite mucho. Me gustaría que nos cuentes en qué año grabaron estos audios. Todo esto fue grabado en la primera temporada del podcast, que es de la que tú hablas, que está en Spotify, durante el 2021, o sea, fines del 2021 e inicios del 2022. Ya, o sea, estábamos saliendo de la pandemia. Así, después de 1 año y medio de pandemia empezamos a grabar, entonces también lo que tú dices, ya nos suenan súper genuinos estos relatos, porque están en sus espacios de representación, aunque sean las aulas. Muchas de las grabaciones las hicimos en parques, en plazas donde ellos estaban y nosotros llegamos no fueron convocados a un lugar para ser grabados. ¿Hubo una selección? ¿O ustedes eligieron a los niños de alguna forma? Como decir, ya, queremos conversar con Pedro, Martín y Jacinta, no sé. No, cuando íbamos a los espacios, ellos mismos y ellas mismas decidían quiénes participaban, pero no hay una discriminación de quiénes sí y quiénes no. Lo que sí es que muchas veces fuera de estos espacios de aula, que dentro del fondo del financiamiento con el cual nosotros contamos para realizar este podcast, que es un fondar regional, se exigen, ¿verdad?, estas actividades en espacios educativos. También hicimos otras actividades en espacios más alternativos, paralelos, y esas de alguna manera, vale blanquear, fueron escogidas en una búsqueda por apuntar hacia la mayor representatividad de infancia, es decir, queríamos contar con infancias que vivieran en entornos periurbanos y no solo urbanos, con infancias que fueran a la educación informal y no solo a la educación formal, y así. En ese sentido hubo una especie de selección, pero con el más mero objetivo de apuntar hacia la representatividad. Oye, ¿y en qué lugares grabaron? Así como, ¿cuántos lugares lograron visitar? ¿Con cuántos niños lograron conversar? Conversamos con alrededor de 300 niños y niñas. Wow. En, como te contaba, escuelas, tanto públicas como particulares, de las diferentes comunas de la región, que son Punta Arenas, Porvenir, Puerto Williams, Cerro Sombrero, Primavera más bien, Puerto Natales, Puerto Edén. Recogimos relatos de niños y niñas que habitan en lugares un poco más recónditos, como la isla Riesco, que es una pequeña isla cerca de la península en Magallanes, en Punta Arenas, ¿no? Y en espacios diversos que grabamos se cuentan parques, canchas donde están estos niños jugando. Orilla de playa, ¿no? En algún momento. Sí, mucha costanera, que en Magallanes hay mucha, sobre todo en Punta Arenas, en la isla de Tierra del Fuego y en Puerto Natales. En centros de encuentro como juntas de vecinos, donde los niños y niñas van y juegan, se encuentran. Por ahí principalmente, no sé si se me escapa algún otro espacio por la primera temporada. En parques, en Puerto Williams hay un parque etnobotánico, el Parque Omora, donde los niños y niñas asisten a un taller de reconocimiento de su entorno y buscan las especies que están en las diferentes estaciones del año. Estuvimos en una escuela náutica de navegación, Sedena, en Puerto Williams también, donde los niños aprenden a navegar en velero. Y así en algunos espacios. ¿Y las edades de estos niños también? Porque a veces se escuchan voces de niños que son como muy chiquititos y otros que ya se nota que, no sé, pueden tener 10 o 12, más o menos ese es el rango. Claro, grabamos a niños y niñas entre los 5 creo que fue la niña más pequeña, 6 años, hasta los 16 incluso. ¿Hasta los 16? Sí, que nos encontramos en skatepark, por ejemplo, con niños. ¿Fueron al skatepark? Sí, fuimos al skatepark. Claro, en estas actividades como hicimos algunas convocatorias abiertas en plazas de las ciudades y ahí llegaban niños muy diversos. Llegaba el hermano grande con la hermana chiquitita y así como apañándose.
tuvimos encuentros en los que había mucha diferencia de edad entre niños ¿Sí? entre 6 y niñas de 14, que ahí tuvimos como algunas dinámicas más de dividir los grupos atendiendo a que para llegar a estos relatos o para conversar tenemos que habilitar como otras instancias de relación, como dibujar o qué sé yo, compartir desde otro lugar, y con los niños y niñas más grandes podíamos conversar de uno a uno. Entiendo. Pilar, vamos a tener que hacer nuestra segunda pausa, pero todavía, insisto, nos queda tiempo para seguir conociendo este proyecto que ustedes pueden visitar. Está disponible en el Spotify. Lo encuentran, tienen que escribir en el buscador Voces de Infancias Australes en el Spotify, y ahí aparece. Correcto. Y el sitio web Vocesdeinfancias.cl. y las redes sociales. Infancias Australes. Oye, búsquenlo, de verdad que yo quedé asombrado, maravillado. Ese es el adjetivo que tengo que utilizar para describir este proyecto. Así que también lo voy a difundir en mi Twitter, porque quiero que mucha gente lo escuche. Es bien especial lo que se logra, ¿no? Con las voces de estos niños, estos testimonios, además de una región que desde acá de Santiago nos parece tan lejana, tan extraña a veces, y es muy lindo escuchar, ¿no? Cómo estos niños van describiendo su entorno. Yo me muero de ganas de ir ahora a la región de Magallanes después de haber escuchado todos estos testimonios. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más entrevista. Ya estamos de regreso en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de Santiago TV, el 50.1 de la señal digital, los días sábados y también los días lunes. Y si te perdiste alguna entrevista de La Hora del Museo, el lugar para encontrarla es nuestro canal de Spotify. Allá somos La Hora del Museo, búscanos así, nos vas a encontrar, es absolutamente gratuito y ahí puedes hacer tus maratones de La Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con la periodista y realizadora audiovisual Pilar Higuera acerca de un proyecto que me ha encantado y al que quiero invitarlos e invitarlas. Se llama Voces de Infancias Australes. Hasta el momento son 4 podcasts de alrededor de 20 minutos cada uno, con voces, con relatos, con opiniones, con visiones de niñas y niños de la región de Magallanes. De verdad que el proyecto está increíble. A mí me ha sorprendido, estoy siendo súper honesto, no le estoy poniendo color. A veces me dicen, ay Luis, que tú le pones color. No, esto es súper honesto, de verdad que me ha encantado este proyecto y lo recomiendo así a ojos cerrados. Vayan a escucharlo, ideal si están en la nochecita, me imagino, antes de acostarse, van a tener estupendo sueño. Oye, algo que quiero saber también, nos contaste que llegaron a grabar 20 horas. Entonces, después viene toda la parte, no sé si la parte fome, pero es la parte donde hay que ir La parte maravillosa. seleccionando, cortando, pegando. Y quisiera que nos cuentes también un poco acerca del proceso de edición y de montaje, ¿no? Porque finalmente son, o sea, deben ser unos 90 minutos, ¿no? De las 20 horas, reducirla, digamos, a 80, 90 minutos es harto, ¿no? Cuéntanos cómo se produce esa magia. Sí, yo considero que es la parte mágica y maravillosa. Creo que representó al equipo también al decirlo. Es mucha pega, sí. Pero también es revisitar esos espacios donde a la hora de registrar estábamos pues 100% pendientes de que los registros salieran bien, o igual que en cualquier proceso audiovisual. Muy presentes y no pensando en el montaje o cómo finalmente armar estas Estaban cápsulas. pensando como en la técnica, me dices tú, como que las voces quedaran bien registradas. Claro, porque tenemos como te contaba en el bloque anterior, niños muy pequeños, niños que Claro. a veces también, incluso ante la presencia de un micrófono, que intentáramos que fuera lo más amable posible, igual se cohíben y es natural, está perfecto. Entonces, también en el afuera, ¿no? Como grabando en el viento, magallánico, claro. o moviéndonos en un vehículo, en un bus de vuelta del parque, y así. Entonces, volver a visitar los registros es como hacer el viaje nuevamente. Espérame, ¿cuánto tiempo les tomó grabar estas 20 horas? ¿Fueron cuántos meses? No sé. Estuvimos alrededor de 2 meses grabando, Solo realizando registrando. sí.
realizando esta itinerancia, contándonos los tránsitos entre Punta Arenas y cada una de las ciudades Claro. que son largos. Punta Arenas a Puerto Natales son 3 horas y no viajamos un día sino varios para tener diferentes espacios de encuentro. ¿Cuál es el A viaje Puerto más largo Williams. que hicieron por el proyecto? El más largo es hasta Cerro Castillo, que queda en la comuna de Torres del Paine, cerca del Parque Nacional. Desde Punta Arenas son 3 horas hasta Puerto Natales y luego 1 hora y media hasta Cerro Castillo. Pero en términos como de distancia geográfica, lo más lejos es Puerto Williams, que en avión, si bien es muy cortito llegar allí, el viaje más común que hacen los niños y niñas que viven ahí es en barco, en barcaza, y dura 2 días. 2 días. Y a Puerto Edén también es un día y medio. Espérate, de Puerto Williams A Punta Arenas. Punta Arenas en barco son 2 días. Son 2 días de viaje, sí. Oye, las distancias, como que yo de verdad no, desde acá me cuesta ponerme... Tengo que ir. Y a Puerto Edén también tenemos 1 hora y media, es decir, 1 día y medio de viaje. Son distancias muy grandes. Entonces fueron 2 meses de grabar, de Claro. registrar. ¿Y el proceso de edición y de montaje cuánto les tomó? También cerca de 2 meses. Inicialmente en toda la escucha para definir cuáles iban a ser estos episodios, buscar estos Espérate, diálogos y temas que más se repetían. Eso lo fueron encontrando en la medida que fueron haciendo el montaje. No estaba predefinido. No estaba predefinido, sucedió en la escucha. Tuvimos una metodología de categorización, como quien analiza cualquier texto. Trabajamos el audio como un texto, encontrando temas, conceptos comunes, que fueron permitiéndonos encontrar cuáles eran esos como leitmotiv que finalmente agrupamos en capítulos. Pero no prepararon como un set de preguntas, por ejemplo, que ustedes las tiraban mientras los niños iban conversando, para hacerme una idea también, porque claro, tú nos dijiste, no, que estaba el mapa y los niños comenzaban a conversar, pero ¿cómo llegan a temas, no sé, por ejemplo, había un podcast donde estaba muy presente el tema de la libertad, sentirse seguro? Varios niños mencionaban, entonces no sé cómo llegaron ahí. Algunos decían, no me gusta ir a Santiago porque allá no me siento libre como acá, como que allá hay peligro y acá no. Claro, bueno, el gran pie forzado se llama Voces de Infancia Australes porque tiene que ver con el territorio austral. ¿Ya? Entonces, naturalmente, también hablando del mapa o revisando el mapa o compartiendo con ellos en diferentes puntos del mapa e invitándolos a situarse en esos espacios, es que surgen todos estos relatos que tienen que ver con el lugar. Y ese lugar en términos de cómo les gusta, de cómo se sienten allí, cuál les gusta más que otro, dónde les gusta pasar más tiempo en este mapa. Las preguntas en las intervenciones del mapeo colectivo tenían que ver con eso. ¿Dónde les gustaría tener su casa cuando grande? Y ahí es que surgen quienes quieren vivir en Santiago porque tienen a sus familiares que dejaron la región y disfrutan más estar fuera de visitando a su familia, a sus primos, qué sé yo, que en su hogar. O que tienen aspiraciones de vivir fuera, en otro lugar muy lejos, o que quieren quedarse ahí y vivir en la punta del cerro donde se ve el estrecho de Magallanes. Entonces, todas las preguntas del mapa tienen que ver con el lugar y desde allí el lugar tiene emociones y entonces surgen todos estos temas que son súper diferentes. Que son reflexiones en algunos momentos, que en otros son descripciones súper literales sobre el territorio, sobre los lugares que visitan. Oye, ¿y qué tan distinta es la visión que entregan los niños de Magallanes, de lo austral, versus lo que nos llega acá a Santiago y también lo que ustedes como magallánicos adultos, digamos, perciben? ¿Notaron que los niños ven, digamos, su región de una manera distinta? Sí, de todas maneras, sobre todo fuera de Punta Arenas, porque desde acá también yo que soy de Punta Arenas y viniendo a estudiar y a trabajar a la zona como metropolitana, al centro del país, uno ve que la imagen de la región de Magallanes es principalmente Punta Arenas, lo cual es sumamente centralista también. Claro. Incluso en el mismo Magallanes, Punta Arenas, al ser la ciudad capital, tiene como esta sobrerepresentatividad por sobre otras vivencias que son súper diferentes, como la de vivir en un territorio insular como Puerto Williams o en Cerro Castillo y tener que viajar a Puerto Natales a 1 hora y media a comprar todos los víveres semana tras semana. Entonces fue súper lindo atravesar estos diferentes puntos, escucharlos y escuchar ellos mismos preguntarse sobre cómo viven otros niños dentro de la misma región, pero teniendo experiencias súper diferentes.
como la concepción de las distancias también, que tú me dices, wow, viajar 3 horas a Punta Arenas o 2 días de Punta Arenas a Puerto Williams, parece una locura. Y nos pasaron cosas súper interesantes, como la Isla Tierra del Fuego, que queda frente a Punta Arenas. Los niños que se acostumbran a ir al médico a Punta Arenas, a hacer sus principales como actividades en la península, pareciera que no hay un estrecho entre una ciudad y otra, que no hay mar, que no hay 2 horas de atravesar, porque están súper acostumbrados a este tránsito. Sienten como si vivieran casi dentro del mismo lugar. No así con infancias que están mucho más fuera como del centro neurálgico de operación de la ciudad. Creo que lo más lindo es eso, como ver y escuchar, ¿no?, cómo ellos y ellas entienden el lugar donde viven y cómo lo piensan en el futuro. Desde que todo lo que consumen en términos mediales, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, tiene que ver con otras partes del país, con el centro del país, todavía como con el santiagocentrismo. Vivir con la idea de que para ser alguien o para crecer hay que salir de Punta Arenas, irse a estudiar y luego... Eso está presente en las voces de los niños, esa reflexión. Todavía está presente, e incluso en estos poblados que son más aislados, nace de mucho antes. Los niños que viven en Tierra del Fuego, en Cerro Sombrero, por ejemplo, tienen educación hasta 8º básico y luego a la edad de 14 años tienen que irse a Punta Arenas, lo que implica un tránsito o de toda su familia o de ellos y ellas internas o internos o al cuidado de alguien más. Entonces, creo que todas esas cosas se revelan y ellos también, al nosotros hacer este tránsito y contarles que venimos de otro punto, se van preguntando sobre cómo son las vidas de sus pares en este territorio que es tan amplio y diverso. Pilar, vamos a hacer nuestra última pausa, sin embargo todavía nos quedan 10 minutos para seguir conversando, conociendo este proyecto que les voy a recomendar nuevamente, no me voy a cansar de recomendarlo. Se llama Voces de Infancias Australes, búsquenlo, está disponible en Spotify, son 4 capítulos de alrededor de 20 minutos, donde vamos a poder conocer, escuchar los relatos, opiniones y visiones de niños y niñas de la región de Magallanes. Estoy seguro que se van a llevar una grata sorpresa, así que háganme caso y visiten este proyecto y también en el sitio web. ¿Cuál es el sitio web? Vocesdeinfancias.cl. Vocesdeinfancia.cl. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con la periodista y realizadora audiovisual Pilar Higuera acerca de un proyecto que les he estado recomendando a lo largo de toda esta hora del museo, y es una recomendación súper honesta, súper sincera. Se trata de Voces de Infancias Australes. Yo, para preparar esta entrevista, escuché los podcasts, escuché estas voces de niños y de verdad que me ha dejado maravillado, así que quiero compartir con todos ustedes. Este proyecto, búsquenlo, está en Spotify, pueden escuchar los capítulos. No sé, me imagino escucharlo con otros niños, escucharlo adultos. De verdad que está muy, muy bueno. Pilar, quiero saber... quiero saber varias cosas, pero primero me gustaría que nos cuentes qué sigue para este proyecto. ¿Van a grabar más audios, más voces? ¿Van a abordar otras regiones o se van a mantener concentrados en Magallanes? Uh-huh. Bueno, ahora mismo estamos grabando la 2ª temporada del podcast, que es el financiamiento de la Fundación Cultural de Punta Arenas. Es un financiamiento municipal, entonces nos han puesto un pie forzado súper interesante, que es grabar solamente en la ciudad de Punta Arenas y buscar esta diversidad de relatos que intentamos encontrar en la primera temporada, atravesando toda la región, pero ahora solo en esta gran ciudad que es Punta Arenas, sí. Entonces empezamos a grabarlo ya este mes de julio y está por lanzarse para el mes de octubre.
Pero va a ser rápido. Va a ser rápido, sí. Va a ser rápido porque lo cierto es que de estas 20 horas que te comentaba que grabamos en la primera temporada, hay muchas, las principales de Punta Arenas. No todas quedaron, ¿no? Son 4 episodios de 20 minutos, o sea, tenemos 80 minutos de 20 horas. No sé cuántas son 20 horas en minutos. Entonces tenemos muchos relatos que quedaron ahí, que queremos reabordar y que tienen que ver con ciertas temáticas que también quedaron fuera dentro de la capitulación, como lo son las voces adolescentes. Ya. Porque también nos encontramos en muchos espacios con voces adolescentes que igual son niños y niñas y tienen también esta como carencia de un espacio de representación. Entonces nos interesa generar una cápsula que sea fundamentalmente de adolescencias. También tenemos, y como estamos grabando esta segunda temporada en invierno, no podemos dejar fuera la vivencia austral en esta época del año. Estuvimos grabando en muchas actividades que se realizan en el invierno en Punta Arenas, que es además como el mes de la región. Se celebran las invernadas y hay diferentes actividades. ¿En serio que el mes de la región? Es el mes de Punta Arenas, de la ciudad. ¿En serio? Sí, y se celebran las invernadas porque coincide también con el aniversario. Yo he escuchado que el invierno en Punta Arenas es terrible. Es que es así como oscuro, mucho viento, muy frío. Y ahí es el mes de... Sí, mira, habrá para quienes es terrible y para quienes es increíble. Tiene, sí, muchas características este tema de la luz, que amanece casi a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde ya se está oscureciendo. Tiene, bueno, una condición de frío importante, pero también creo que esa es una mirada súper adultocentrista, lo digo yo misma también. ¿Por qué? Porque los niños y niñas disfrutan muchísimo el invierno. Es la temporada en la que se congelan las lagunas y pueden ir a patinar o a tirarse en trineo. Nieva en el cerro, que queda a 10 minutos de la ciudad. Es un cerro súper accesible y democrático para los niños, donde cualquiera puede ir. No es como acá en Santiago, donde la nieve tiene toda una carga de clase social. O sea, para nada, todos y todas los niños disfrutan en sus diferentes formas, me atrevo a decir, el invierno en la región. Y en Punta Arenas en particular hay muchas actividades, como te decía, está esta celebración regional que parte comunal, que parte con el Chapuzón del Estrecho, que va miles de personas a tirarse al agua en pleno julio. ¿Por qué hacen eso? Pero eso es como cosas que uno ve, no sé, de Rusia, de Estados Unidos, donde van en invierno y se tiran al... Bueno, por eso es importante y agradecemos este espacio para visibilizar que pasan en este territorio también. Y esta semana concluye con el Carnaval de Invierno, que lo celebramos el fin de semana que recién pasó, que son 2 días de celebración donde diferentes empresas, instituciones, elaboran carros alegóricos y se hace un gran desfile, un gran carnaval, donde las infancias son súper protagonistas. Esta es una buena época para ir a conocer Punta Arenas. Es tremenda, sí, súper recomendable. Ir bien abrigado nomás, bueno, tenemos muchas recomendaciones. Pero dicen que no se pasa frío en Punta Arenas porque está todo bien calefaccionado. Yo paso más frío en Santiago que en Punta Arenas. Sí, yo he escuchado ese comentario de santiaguinos que han ido a Punta Arenas. Dicen, no, el invierno es más terrible en Santiago porque acá no está todo bien calefaccionado, digamos. Así. Y bueno, todas las actividades que tienen que ver con el invierno, también un habitar muy de casa, que es muy... Todo muy indoor. Es como de ambas, un poco de ambas, pero que también coincide con las vacaciones de invierno de los niños y niñas. Entonces sí tiene una carga súper grande. En vacaciones de verano los niños y niñas fundamentalmente salen de la ciudad a vacacionar a otros lugares de la región o bien fuera claro, dentro o fuera de la región, quiero decir. Muchos viajan a otros lugares de Chile donde tienen a sus familiares. Eso pasa mucho y está muy manifiesto en la primera temporada en sus relatos. Pero el invierno es muy de quedarse en Punta Arenas porque hay un disfrute muy particular en Punta Arenas, bueno, y en toda la región. Pero lo que estamos grabando en esta segunda temporada tiene que ver con la ciudad de Punta Arenas y también esperamos hablar sobre otros temas, como te decía, que quedaron fuera, como lo son espacios de educación alternativa, la vivencia periurbana, porque Punta Arenas tiene un núcleo urbano, pero también mucha población que vive en zona rural. Entonces por ahí estamos trabajando, seguimos grabando para lanzar en octubre esta segunda temporada. Voy a estar ahí pendiente para escuchar los otros capítulos. Volvamos a lo que ya hay arriba. Quiero que nos cuentes brevemente de qué trata cada uno de los capítulos. Yo lo anoté acá. Parte con un título que me encantó, que es Habitar el Maritorio.
Este es el primer capítulo. Danos así como un avance de qué se trata este capítulo. Sí, habitar el maritorio, como partimos de esta lógica de hablar desde el territorio, no podíamos hacerle la vista gorda al gran territorio marítimo que hay en la región de Magallanes, el estrecho, los canales, los fiordos, las lagunas. Hay mucha agua en los relatos de niños y niñas y quisimos partir lo que en esta escucha de todas estas 20 horas, algo que salió pero súper claro, fue la relación de los niños y niñas con el agua, en sus tránsitos, en las actividades que realizan en el verano, poder ir a meterse al agua, el único momento en el año en que no se puede meter al agua. Y tiene que ver con eso también, con las prácticas de deportes o de destrezas que tienen que ver con el agua, ya que hay los niños y niñas que aprenden a navegar, las familias que se mueven de un lugar a otro en lancha, en bote, como en Puerto Edén. La fauna marina, que es como algo también que los niños y niñas reflejan como muy cercano desde su hábitat en las costas, todas las comunas de la región de Magallanes tienen agua. Hay agua. En algún formato. De eso va a habitar el maritorio. Ya, después viene Memorias Urbanas y este era el capítulo que yo escuché donde me llamaba la atención esto, que los niños decían que se sentían muy libres y seguros, ¿no? Como que no tenían esta sensación de que había peligro en la ciudad, sino que estaban como... Cuéntanos también acerca de eso. Claro. Yo también tuve una infancia austral al ser de Punta Arenas y la mayoría de nuestro equipo también, y recordábamos con mucho cariño esta idea de callejear en Punta Arenas y en otras ciudades, que es sumamente posible a cualquier hora del día, quizás menos hoy. Por cierto, las cosas han cambiado, pero a la ciudad como un espacio muy amable para habitarlo, para recorrerlo, donde muy tempranamente las familias conceden también estas libertades a los niños y niñas para en piño, ¿no? Como en grupo, salir salir a callejear. Claro, salir a la calle. Algo que es impensable ahora. Los niños, claro, tienen otra... Acá en Santiago al menos, ¿no? Como que las dinámicas son mucho más restringidas. Claro. Claro. De eso va Memorias Urbanas. Oye, se nos acabó el tiempo. Voy a solo mencionar los títulos de los otros dos podcasts. Para que los escuchen, sí. Sí, para que los escuchen. Incógnita. Uno se llama Reflexiones Urgentes y el otro Al Aire Libre. Pilar, por favor, repite las redes sociales y el sitio web para que la gente pueda escuchar los podcasts. Y despídete. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que voy a hacer es despedirme, principalmente por permitir este espacio para seguir compartiendo y para que sigan viajando estas voces de niños y niñas, que ojalá puedan escucharlas aquí en cualquier territorio, que encuentren aspectos comunes, que puedan conversar y enterarse cómo es un poco más la infancia austral. Tenemos nuestro podcast en Spotify como Voces de Infancias Australes. También para Magallanes, importante decirlo, se transmite a través de la señal de Radio Presidente Ibáñez. Estamos muy abiertos también a seguir compartiéndolo con otras radioemisoras, así que pueden escribirnos a nuestro Instagram, que es Infancias Australes, y tenemos una página web donde pueden acceder a los capítulos, pero principalmente la página es un mapa sonoro donde pueden recorrer y acompañarnos en toda nuestra itinerancia regional en diferentes puntos, escuchar desde dónde se grabó el podcast, y es vocesdeinfancias.cl. Ya pues, felicitaciones a todo el equipo, de verdad que es un proyecto maravilloso, quiero que siga creciendo, ojalá que todas las fundaciones que vienen acá a la hora del museo se contacten con ustedes y les den aportes para que hagan muchos capítulos, me parece que es un proyecto genial. Amigos de la Fundación Mustakis, les estoy hablando a ustedes. Ya, no me queda más tiempo, solo despedirme, les envío un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.